Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos, nosotros somos Aldo Bonfil. y su servidor César Huerta. Entonces, continuando con los capítulos que habíamos dicho sobre el dinero en pocas palabras, el día de hoy vamos a hablar sobre las deudas universitarias, que afectan sobre todo a los estudiantes en Estados Unidos. ¿Qué te parece, César? Capítulo número 3, y antes de empezar, ¿cómo estás, Aldo? Bien, ¿y tú? Qué bueno, me da mucho gusto. Maleducado. Así ya nos habíamos saludado. ¿Quieres que te salude en el programa? Vaya. Sale. ¿Qué te parece, César, el programa? Pues a mí me gustó. Está interesante. Está interesante. Sobre todo porque Estados Unidos se conoce como un país que invierte sobre todo mucho en educación también. Bueno, comparado con los países en Latinoamérica. Bueno, toma como principio que los rusos se burlan de los americanos, los gringos. Americanos somos todos los que vivimos en el continente americano. De cuando trataron de enviar ellos un satélite al espacio y les explotó. Sí. Entonces, la gran parte de la población de Estados Unidos en los años 40, 50, post Segunda Guerra Mundial, no tenía educación universitaria y comenzaron con este tipo de incentivos económicos o becas o préstamos para poder costear una educación universitaria y que fuera más universal. Sí, o sea, querían tener gente preparada para empezar a incentivar esos programas. Y se fue logrando, ¿no? Después llegaron Sí. a la luna, se descubrieron nuevas formas para incentivar su propia economía en materia de comercio, en materia de tecnología, Sí. en otras cosas. Y pues hoy en día los resultados son, por ejemplo, lugares como Silicon Valley, donde están empresas como Google, Facebook. Sí, las famosas startups, empresas de alto crecimiento. Sí, basadas en tecnología. En tecnología, pero son los frutos de la educación, lo que puede lograr una población educada en una sociedad. Pero fíjate que hablando de las startups, es muy interesante sobre todo en este tema, que es un dato que voy a sacar posteriormente. Porque, por ejemplo... Sácalo posteriormente, ¿no? Déjame hablar, maldición. Bueno, vamos a seguir. Ya Síguele. voy a ignorar ese comentario que acabas de hacer. Gran parte de lo que quiero decir es que gran parte de los estudiantes americanos están con becas o estaban con becas. Piden préstamos estudiantiles también y aparte tenían becas. Gran parte, me refiero al 79% de las personas que estudiaban en la universidad tenían una beca en Estados Unidos. Actualmente eso bajó y ahora solo es el 29% de las becas. O sea, gran parte de los estudiantes están endeudados. Pero estas deudas es porque la educación allá es muy cara. Y no solo en las particulares, que sobre todo las particulares tienen como que son caras, pero ya están estandarizados sus precios. Aquí acaba de subir bastante el precio en los que son las escuelas públicas, entre comillas. Son bastante caras. Y al no haber esas becas, los estudiantes se siguen endeudando. Uh-huh. No es como, por ejemplo, que acá en México es mucho más barata la educación. Ok. Y a lo que voy. Ya voy a adelantar de una vez lo que quiere decir sobre las startups. Lo que pasa es que también empieza a haber, anteriormente con la educación también empezaron a incentivar a las personas que emprendieran un negocio. Uh-huh. No solo que también fueran a una empresa ya establecida, sino con estas empresas de tecnología empezar a diseñar empresas que puedan escalar rápidamente. Pero ¿qué pasa ahora? Con esas deudas universitarias, los estudiantes o los próximos egresados están limitados a conseguir un trabajo, entre comillas, estable para poder pagar esas deudas. Pues es como en el programa hablan de este juego de mesa, el juego de la vida. Sí. Que tú decides si vas o no a la universidad dentro del juego, pero para la universidad requieres un préstamo. Sí. Y lo vas a ir pagando conforme vayas tú obteniendo tu salario. No sé cómo funcione. Supongo que los préstamos universitarios los vas pagando post la carrera. Terminas tu carrera universitaria y empiezas a pagar tu deuda, o lo pagas durante la carrera. O sea, no sé bien cómo funciona ese mecanismo. Es que esto, el préstamo universitario lo empiezas a pagar después de que egresas de la carrera. Y el problema es de esto que trabajo, ¿no? de que consigues un trabajo. Pero el problema es de esto, dependiendo de la carrera en la que hayas estado, promedian lo que gana más o menos un profesionista de esa carrera. Una media, ¿no? Una media. Donde sí podría costear ese precio, ¿no? Bueno, los pagos, ¿no? Espérate, costean la media de lo que gana ese profesionista. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que realmente tú cuando sales de la carrera no vas a ganar eso porque no tienes experiencia. No, porque... Y los sueldos son muy inferiores al promedio. Y tardas más o menos, bueno, en el programa mencionaban que es alrededor de unos 10 años post haber salido para obtener el sueldo que te permitiría poder pagar ese préstamo universitario, pero en el caso de Estados Unidos.
Y muchos jóvenes que entre te gusta que 22, 23 años a 30 años están endeudados y es un problema porque el inicio de su carrera profesional productiva, que podrían ir generando cierta cantidad de dinero para generar un patrimonio a una edad temprana, se ven frustrados por eso mencionan ahí en el capítulo que muchas personas no quieren tener hijos porque no se les es posible costear mantener una familia, no pueden comprar un auto nuevo, una casa, porque se está pagando el préstamo universitario. Sí, y es que por ejemplo, de estos como apenas salen de la carrera, apenas saliendo, incluso tienen que pagar lo de la beca, digo, lo del préstamo, que son hasta $900. Ajá. Y eso ya es en un mes. ¿Qué sería en pesos? Serían hasta 18,000 pesos. Al mes. Al mes. ¿Sí? O sea, imagínate pagar 18,000 pesos saliendo a tus 23 años de la carrera, 22 años, con tu primer empleo. No, hay gente que nunca va a ganar al mes 18,000 pesos en México. O sea. Pero es como que una referencia. ¿Y qué es esto? Esto ocurre también por promediar de esa manera mal, porque ahorita lo que están haciendo ya en Estados Unidos es, o sea, vas a pagar conforme tú estés ganando actualmente. Ajá. O sea, ya se adaptan y les dan una posibilidad de poder salir de ese préstamo. Porque muchas veces al no poder pagar esos préstamos como estaban anteriormente o están actualmente, esa deuda se va incrementando. Pero ¿cómo lo van interés sobre interés. ¿Cómo lo van a ajustar? Porque no creo que la escuela quiera recibir menos dinero, ¿no? O van a van a jugar con los precios o van a alargar el tiempo de pago. No, van a alargar el tiempo de pago, pero los pagos van a ser o sea, referente a lo que tú estés ganando. Porque, por ejemplo, la deuda, como estaban anteriormente, se duplicaba. Porque, ¿qué pasaba? Muchos no tenían los ingresos suficientes para poder hacer, como el pago mínimo o el pago para no generar interés. Pues que ahí no hay pago mínimo. Es una o sea, el pago para que no generaran sus intereses. ¿Y qué hacía? Podían aplazar sus pagos del préstamo. Ajá. Pero se les iba sumando al interés, un interés compuesto. Y posteriormente, cuando volvían a empezar a pagar, la deuda era mucho más grande. Sí, mencionan a una chica que había pedido $80,000 para poder cubrir su carrera. Sí. Había pagado ya 120 post terminada su educación y todavía debía 70. Sí, o sea, por los mismos intereses. Entonces, básicamente su sueldo se está siendo consumido por la deuda de su educación. Y es que el problema es que muchas personas de lo que hablan de las deudas universitarias son personas que realmente no lo vivieron de esa manera en el Congreso de los Estados Unidos. Y ahora, que ahorita está pasando que ya, por ejemplo, personas jóvenes que ya están dentro de ese Congreso ya están incluso haciendo sus pagos ya con el sueldo que ganan de ahí. Entonces es algo bastante feo. Se puede decir que gracias a la empatía que sienten esos nuevos congresistas norteamericanos, supongamos que probablemente venga una reforma en ese sentido para que ahora los futuros profesionistas les sea un poco más sencillo tener una educación universitaria accesible. Se bajan los costos. Pero eso es el tema en particular de Estados Unidos. ¿Y qué pasa en nuestro México lindo y querido? Pues aquí en México la educación es mucho más barata. Ajá. Gran parte de las personas sí podrían, bueno, no gran parte, realmente en México sigue, a pesar de que sí ha incrementado sus números de estudiantes universitarios, sigue siendo poca la gente que llega a ese grado de estudios. A esto aumentó un poco también con la educación, ¿cómo se dice? El nivel mínimo de estudios que tiene que tener una persona, que aumentó de secundaria a preparatoria. ¿Cómo el nivel mínimo? ¿La educación básica? ¿O qué te refieres? Que ya es que anteriormente para un trabajo necesitabas forzosamente la secundaria. Y ese lo aumentaron a que tengas la preparatoria. Educación mínima, no sé. La educación mínima. También se incrementaron un poco los números de las personas con estudios universitarios con ese agregado a la educación mínima. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Y pasa también en Estados Unidos. Hay un gran problema que tenemos que también son las universidades comerciales. ¿Eso es qué? ¿Esto qué quiere decir? Que son universidades que se valen de la necesidad de las personas por tener estudios. Es que el estudiar sí es una necesidad, el poder acceder a mayores conocimientos porque te abre muchas puertas. Claro que te abre da muchas puertas, herramientas pero también diferentes. O sea, sin embargo, el Estado no es capaz de brindar la educación a todo. Pero espérate, porque por ejemplo la universidad es una herramienta.
O sea, y ya depende de cómo la vayas a utilizar tú, porque tener una carrera universitaria no te asegura que vayas a tener un buen empleo. Claro, pero pues en el mismo capítulo menciona los pros y contras, o sea, sí te vas a dudar, pero igual va a depender mucho de ti y del entorno donde estés, donde estés manejando, los posibles contactos que logres llegar a obtener. Y cómo te vayas tú desarrollando profesionalmente para obtener un mejor salario y tal vez poderlo costear. O sea, no todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí va a ser, es que sí es bien complejo, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, tener una educación universitaria o endeudarte por Es que muchos como tú años? dices, No sé. o sea, hasta cierta manera también la universidad te abre otro tipo de contactos, contacto con la gente. Inclusive al mismo país le conviene que sus habitantes estén mejor preparados académicamente. O sea, vemos el caso de Estados Unidos, las empresas multinacionales que lograron solventarse gracias al desarrollo educativo y tecnológico. Y aquí en México igual se tiene en cuenta con mucho talento y es el problema de la fuga de cerebros. Es que se tiene mucho talento, pero es también lo que la carrera universitaria no te asegura un buen empleo, porque por ejemplo, actualmente hay muchas carreras que sacan millones o miles de estudiantes, por ejemplo, de administración. De empresas, estudiantes de derecho. Hay mucha demanda y hay muchos egresados, pero también a qué campo laboral se enfrentan. Hay una demanda por esos estudiantes. Es que es diferente. Y hay otros sectores que están muy solicitados. El sector médico, o sea, se necesita más doctores. Pero el contexto en México va a ser distinto. Sí es mucho más barato y no vamos a discutir con la calidad, porque hace unos días te comentaba, es que México va de lo sublime a lo ridículo. Hay maestros que son buenísimos, o sea, dentro de las mismas escuelas, dentro de la misma facultad, ¿no? O sea, hay maestros que son buenísimos y tienen alumnos excelentes, con mucho potencial, y hay maestros que en realidad sí son muy, muy malos o muy dejados o no tienen tal vez esa pasión por la docencia. Es como lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Qué pasó ahorita con la pandemia? Hay muchos maestros que de verdad, mis respetos, que se preocuparon por llevarle la educación a sus alumnos por medio de, ya sea por celular, por mensajes de WhatsApp, por internet, porque hay muchas comunidades aquí en México que no tienen internet y se preocuparon por llevarles ese material de la manera que fuera. Ajá. Y también explicárselos de una manera que ellos puedan entender, porque hay muchos que se adaptaron nada más al manual y luego el manual a la hora de llevarlo a un mensaje, pues los niños no entienden, y muchas veces esos niños tienen que hacer la tarea con los padres y los padres tampoco luego no saben ni leer. Bueno, es educación básica, ¿no? Pero pues es que es parte claro, del todo, o sea, sí es una cosa muy extensa y en la parte y va, por ejemplo, también mencionabas, es que son otros costos que están implícitos para la educación, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en México cuentan con un acceso a internet, ¿no? Sí. O a la televisión, que en este caso era fueron las clases virtuales o fueron en línea y te pasaban un programa en la tele, pero ¿cuántas personas tienen tele, la señal? Pero bueno, ahí son otras cosas. Nos salimos un poco de contexto porque te estaba hablando de las universidades comerciales. Y bueno, ya un poco regresando a eso, se aprovechan de la necesidad, porque mucha gente quiere estudiar y se tiene ese concepto de que entre más preparado estés, mejor vas a estar más capacitado para un mejor trabajo. Y te pero aprovechas porque sabes pero que ¿qué pasa con estudiar? estas universidades comerciales? Te ofrecen carreras. Realmente lo que quieren es que entres y te engañan diciéndote que incluso cuando salgas de la carrera ellos tienen contactos y te van a colocar en un buen empleo, cuando no es así. Ni siquiera tienen un buen plan de estudios. Pasaba en el caso del chico de Estados Unidos, que ¿qué quieres estudiar? No, diseño de videojuegos. Perfecto, mira, lo tenemos y y aparte vamos a ayudar a conseguir empleo y nuestro margen de colocación es un 100% y al final terminó sin trabajo y sin aprender a diseñar videojuegos. Entonces, terminó sin trabajo, sin aprender a diseñar videojuegos y endeudado. O bueno, ponle que sí te enseñen, pero no va a ser de la más alta calidad. Vas a pagar más de lo que, o sea, no va a ser una buena inversión. ¿Pagas por no recibir lo que esperas? Pues sí. Y así realmente es un problema que realmente también aquí en México se comparte mucho con Estados Unidos, eso de las universidades comerciales. Pasa hasta en las mejores familias. Que muchas veces te preguntas, o sea, quiero una educación universitaria y que esto, por ejemplo, aquí en Veracruz te vas a la UV. Ajá. Pero ¿qué pasa? Presentas el examen e incluso hay muchas personas cazando a los estudiantes que salen del examen. Y mira, si no ingresas a la universidad, mira, te ofrecemos educación aquí en esta universidad. No voy a decir nombres, pero hay muchos aquí en Jalapa. En todos lados, güey. En todos lados.
Bueno, y siempre están los tecnológicos, ¿no? Como... Sí, también. Y otra parte de eso, no sé, si quieres, es que también, si quieres tener una educación universitaria, son muchos factores, ¿no? Porque el tipo de salario que tú podrías llegar a percibir es algo que te motiva o no te motiva, y la otra si en realidad te gusta o tienes talento o habilidades para llevar eso a cabo, no sé. Sí. Porque suele pasar, y es que aquí estás como que perdiendo el tiempo. Por ejemplo, yo conocí una persona que actualmente se dedica a asesorar a empresarios y y estudiantes políticos para hablar en público, ¿no? Sí. Pero él es contador y Sí. trabajó como 15 años, 20 años siendo contador, y yo hablando con él me decía, sí, y era bueno y todo esto, y trabajaba en tal empresa, ¿no? Pero pues no era feliz. Pero O bueno, sea, no estudió contabilidad porque su papá, su mamá lo obligaron, su papá, no me acuerdo si era contador pero también, bueno, eso ya pero, va aparte de que cada quien lo que quiera estudiar. ajá, pero es que también aquí lo ideal sería que estudia lo que te guste y busques las maneras o las formas en que puedas ser lo más redituable posible. Pero es que para saber qué quieres estudiar, muchas personas son jóvenes, llegan a los 18 y realmente no saben qué quieren estudiar. Porque realmente no han experimentado el campo laboral a lo que se pueden dedicar también. Entonces por eso muchas veces incluso se recomienda que después de que termines, por ejemplo, tu preparatoria, trabajes un año en un sector, o que puedas tratar de irte a un sector en el que te podría interesar algo de estudiar. Pues es que sí es bien complejo, ¿no? Estabas muy chavo, ¿no? O sea, Para tomar ese tipo de decisión. Y tú eres realmente es como, ¿te acuerdas del maestro Saúl que decía, yo trabajé tantos años en el banco y mi pasión es dar clases? O sea, Pues sí. o sea, pero ya Pero ¿cómo adquirió? jubilado, ¿no? Pero O sea, para dar clases tuvo que tener una cierta experiencia y lo obtuvo en el banco. ajá, pero decía, no es diferente, ¿no? O sea, lo que a él le gustaba era estar frente al grupo Sí. y no en el escritorio ahí. No sé, es distinto. O igual, imagínate, ¿no? Te endeudas y aparte estudias algo que no te gustó, algo que no te hace feliz, y que aparte te paga mal. O sea, Aunque también podríamos después, sería buena idea dar unos ciertos consejos de cómo elegir una carrera universitaria. Ese podría ser otro programa. también habría que hablarle al Miguel, ¿no? Sí. Bueno, también ahora todo esto de las deudas. Deuda, nada más hablamos de la deuda. Pues es Es que te afecta mucho también, por ejemplo, a la hora de querer formar una familia o querer hacer algo más. es lo que mencionaban en el capítulo, o sea, dicen, es que no puedo porque yo quiero tener hijos, pero ¿cómo mantengo mis hijos, no? Tengo que pagar la deuda, y si no pago la deuda va incrementándose. Uh-huh. Y también ocurre eso cuando te metes en esas deudas. Muchas veces la persona que te está asesorando no te dice bien la información de cómo puedes realizar tus pagos o en qué te estás metiendo. Simplemente es que simplemente el gancho es esa posibilidad que tienes de tener un mejor trabajo por la educación. ¿Un mejor futuro? Un mejor futuro. Y al final ese futuro no lo puedes hacer porque estás pagando una deuda. Es que no puedes formar una familia, no puedes comprar una casa, no te puedes salir de la casa de tus padres porque estás pagando algo. Es que es eso también, o sea, ¿es una deuda o es una inversión? Pues se supondría que es una inversión. ¿Por qué lo vemos como deuda? Porque lo está pagando y no lo está generando ya. Y aquí, ¿cuál sería el meollo del asunto? ¿Cómo lo tratas de equilibrar para que verlo más como una inversión y que la gente no se empiece a asustar a no cursar una educación superior por quedarse endeudado? Es que una de las cosas que por eso estoy diciendo de que también te conviene trabajar un año antes de meterte en una carrera universitaria, es que también te sirve para ahorrar para pagarte esa carrera. Ok, y Porque incluso muchas personas, por no tener esos recursos aquí en México, primero trabajan y ya posteriormente que ya tienen un recurso estable, pasan a hacer su educación universitaria los sábados o los domingos cuando se tenga la oportunidad. Adultos. Bueno, y bueno, qué bueno que llegas a ese punto porque quería hablar sobre eso. Aldo y yo trabajamos en el sector de los seguros. De los seguros. Y cuando empezaba, algo que me llamó mucho la atención, sobre todo por mi caso en particular, es que hay ciertos productos que van enfocados a la educación. Sí. Y en un caso muy particular, en el mío, perdón, estoy siendo redundante, perdón. En mi familia tuvo que pedir un préstamo para liquidar lo del último año.
Sí. Porque son cuestiones administrativas del título y toda esta parte, ¿no? Sí. Aunque en la universidad donde estudiamos comercial, Era una universidad comercial realmente. no, en realidad no tan cara, o sea, accesible en cierto punto, pero se tuvo que pedir un préstamo y el préstamo se terminó de pagar 3 años después, ¿no? O sea, Sí. el año pasado, después de yo haber terminado con los estudios. ¿Qué pasa aquí y qué beneficio ven esta parte con los seguros? Y que dentro de esta parte de la experiencia que hemos ido agarrando, es que el tiempo siempre va a ser un beneficio al momento de ahorrar, y sobre todo al momento de ahorrar para una educación universitaria. Porque hay muy buenos, dependiendo del tipo de empresa, hay muy buenos planes de ahorro para que tú puedas costear en un futuro la educación universitaria, y que llegado a ese punto no tengas que, por ejemplo, o lo puedes tomar, ¿no? Para agarrar experiencia, tomarte un año para Un año. conocer el Sí, sector no un año sabático. Sí. al que te quieras dedicar, y no les pase eso como lo que me pasó en mi caso, ¿no? Que la gente te tengas que endeudar para poder costear una educación superior. O bueno, que en cierto punto, imagínate lo que pasa aquí, ya te endeudaste del préstamo, estás en la carrera y resulta que la carrera realmente no te gusta, no es lo tuyo. Ajá, o sea, son cosas que se pueden dar, pero ya mencionando cifras, números, en México, dependiendo de la escuela, vamos a tomar como referencia una carrera, no sé, ¿qué te gusta? Derecho, ¿no? En una de las, digamos, el TEC de Monterrey. Sí. Sale. En promedio está en 930,000 pesos. Entonces están entre 900, 1,000,000 o 1,500,000. Claro, estamos hablando de una de las escuelas más caras de México. Sí. Pero más o menos la gente debe tomar una dimensión, y una escuela pública, me estaba platicando el otro día con un amigo que él acaba de salir de medicina. Su facultad estaba como a 15 minutos a pie de su casa, pero la pura carrera, sin él tomar transporte o cosas así, de libros, de prácticas, de todo eso, le salió, estábamos en números, le salió en más de 300,000 pesos. Sí. Una persona que no viaja, que ahorita, y todavía me dice, y es que todavía me faltan 2 años de servicio y de internado que hacen ellos. Sí. Entonces, estando dentro de la misma ciudad, donde no pagas renta, donde no pagas otras cosas, o sea, son 300,000 pesos que vas a tener que ir desglosando en 4 o 5 años. 4 o 5 años. Y entonces, aquí lo ideal, y este comentario es para los que son papás, lo ideal para comenzar, todo, yo creo que no hay padre que no quiera que su hijo vaya a la universidad, ¿no? Y es uno de las cosas que más orgullo le da a un padre, ver que su hijo pues está ahí con su título, su foto, su toga y todo eso. Es un logro que puede ser que supere los estudios del padre, ¿no? Ajá, y en México es muy común, ¿no? Que esa meta de que, es que yo le tengo que dar, alguna vez una persona mencionó, es que yo le tengo que dar a mi hijo lo que mis papás me dieron a mí y un poco más. En toda esa parte. Entonces es algo que nosotros mismos como cultura está muy arraigado, de que yo, el papá, le tengo que dar la educación a mi hijo hasta la universidad, por ejemplo. Y ya si quiere especialidad o maestría, que se lo pague, ¿no? Porque ya con su dinero. Pero es algo que está como que muy arraigado dentro de nosotros. Y sin embargo, que mediante una práctica como el ahorro, o con un seguro educativo, o como ustedes quieran verlo, puede ser mucho más sencillo ahorrar, no sé, desde 1,000 pesos mensuales o 500 pesos al mes, la cifra que tú quieras, para que tú ahorras 10 años y que al momento, 10 años, 15 años, lo que sea necesario, en el momento que llegue ese punto de que tiene que entrar a la escuela, ya cuentas con el capital suficiente para poder costearlo. Sí. Entonces es otra parte. La educación superior, pero es que aquí no es barata. No es barata, pero es que aquí también vamos, o sea, ¿qué cultura hay de la gente por querer ahorrar, ver las cosas hacia futuro? Es muy raro que una persona vea o piense, por ejemplo, que César piense en su César del futuro. Yo sí pienso en el César del futuro. Es muy difícil. O sea, que piensen en el César del futuro y también que pienses en el futuro de tus hijos. ¿Qué iba a pasar? Por ejemplo, tú pusiste lo de esto para la inversión en la educación, pero también, por ejemplo, uno como padre puede comprarse un seguro de vida, que en dado caso, cuando tú faltes, puedas tener ese seguro que te haga mantenerte a ti vivo económicamente para tus hijos. Bueno, los productos financieros
pues van a... Es una manera de proteger económicamente a tu familia y a los seres que quieres. Sí, es que eso muchas veces que estamos en ese sector, la cuestión aquí es que muchas personas no lo ven, ¿no? O sea, Sí. cuesta trabajo y se entiende, pero es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Y también pasa otra cosa, o sea, como desde tu punto de vista hay gente que se preocupa por darle a su familia algo más de lo que ellos tienen, Uh-huh. y hay otros como que dicen, no, pues mi familia nada más me dio hasta aquí, pues tú también nada más vas a tener hasta aquí, ya sea secundaria, primaria o preparatoria. Ah, sí, o sea, también Están esos no, casos. hay cosas y, peores, ¿no? y ahí sale, pues el estudiante sale a defenderse como puede. No, hay casos, sí te platiqué, ¿no? Había un señor que decía, es que como a mí no me ayudó nadie, yo no tengo por qué ayudar. Sí. O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, de todo. sí son estas cosas, pero en la parte de educación tiene muchos beneficios, ¿no? O sea, una sociedad, una persona que tiene educación superior, por ejemplo, es menos propensa a delinquir, ¿no? Estadísticamente hablando. Entonces, ya crímenes de cuello blanco, pues ya. Ya, pues eso es otra cosa. O sea, digamos que sin tanta violencia. Pero, o sea, la sociedad se va desarrollando más, se abren nuevas oportunidades, se diversifican los mercados y las oportunidades. ¿Cómo era esa frase? Cuando se le roba al pobre es capitalismo y cuando se le roba al rico es un delito. Así había una frase, ¿no? No, Es una tontería. Ya se empezó. Sigue, perdón, es que sí. Pero bueno, la educación tiene muchos beneficios, sí es algo necesario, sí es algo que el Estado brinda, a lo mejor no como quisiéramos, pero mencionabas el caso, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? ¿Tener acceso a la educación con los costos que hay en México o que sea o que nos endeude como en Estados Unidos o como en Chile, ¿no? ¿Qué habías mencionado la otra vez? Es que también, o sea, Chile tenía unos problemas en la educación que se estaba apareciendo mucho en Estados Unidos, que los estudiantes se estaban endeudando para poder tener acceso a una educación universitaria. Pero que era mejor estar endeudados o vivir en la ignorancia. Pues es que ahí ya va a ser decisión de cada quien. La educación nunca va a ser mala. La educación siempre va a ser una herramienta y dependerá de ti cómo la utilices. Y es la respuesta a muchas... Es que la educación siempre ha sido problemas, ¿no? la respuesta mágica para resolver muchos problemas. Aquí es que la educación te va a dar herramientas y tú vas a ser la persona que utilices de acuerdo a tus actitudes, a tu talento, o cómo lo vas a implementar y cómo vas a salir adelante por ello, pero es mucho mejor tener ese conocimiento que no tenerlo. Sale. Y dato curioso. Dato morrayo. Aldo, ya estudiamos, ¿no? Ya nos fregamos tú y yo. Podemos seguir estudiando. Sí, de que podamos seguir estudiando hasta que se nos acabe la vida. Nunca hay que perder el hambre de aprender. Como dicen los de Platzi, que me gusta mucho, nunca pares de aprender. Nunca pares de aprender. Sí. ¿Cuáles son las carreras que en México mejores sueldos tienen o perciben? Por si alguien a lo mejor le llama la atención y no está convencido, pero le dices, es que son de los que mejor ganan. Los doctores. Ajá, el sector de la medicina. El top 3 en México uh-huh. es medicina. El número 2 es lo relacionado con las finanzas. Uy. Y el tercero es la ingeniería civil. En México, los que están mejor pagados. Entonces, si eres por ahí, te gustan los números o salvar vidas, pues ya sabes más o menos por dónde puedes ir. Y aunque no te guste y si tienes talento, pues adelante. Pues adelante, dale. Ahora, estos datos son según el INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad. Sí. ¿Sale? No lo estamos sacando de la manga. Pues yo lo veo en una libreta. ¿Qué tienes? Bueno, son mis notas, Aldo. Sí. Ahora, sigue, perdón. ¿Cuáles son las peor pagadas? Y no quiere decir que porque sean las peor pagadas no las estudien, ¿no? O sea, si les gusta... Filosofía. No está filosofía. De hecho, no está filosofía. Qué raro. ¿Qué tienes contra los de filosofía? No. Es que si eres un filósofo bueno, también puedes vivir de eso. No, ¿sabes qué? Pobrecito Daniel, Aquí está su carrera. Lengua inglesa. Lengua extranjera. Bueno, las peores pagadas. Orientación y asesoría educativa. Uh-huh. Los maestros. Lengua extranjera. Y trabajo social.
son las peores pagadas en México. Pues, estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. Porque hay maestros que ganan muy bien. Uh-huh. Y hay otros que pues, no ganan tan bien. También por ahí viene, por ejemplo, o sea, desglosan muchas áreas de los maestros, nuestra pedagogía, educación básica, preescolar, educación física, terapia y rehabilitación. Que tan bueno es que, por ejemplo, también se da mucho en la educación universitaria, en estas universidades comerciales, ¿cuánto le pagan la hora a un maestro? Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, le pagan hasta, ¿cuánto le pagan por hora? Como 80, 90 pesos o menos. Sí. De este tipo de universidades, porque ya, por ejemplo, en la UB te pagan un poco más. Entonces sí hay que analizar un poco porque... Y ahora imagínate, para ser maestro de una universidad se supone que tienes que tener ya una maestría mínimo. O sea, que te paguen 80 pesos la hora teniendo maestría. O sea, es que aquí va ese pro y contra, ¿no? O sea, tienes una carrera universitaria y tienes maestría, ¿no? Como mencionaba, sale. Más o menos te va a salir bajita la mano, pues como mi amigo, ¿no? Dependiendo del tipo de carrera que haya estado, que hayas estudiado, supón tú que unos 300,000 te gustan, bajita la mano. O sea, tú invertiste en tu educación unos 300,000, 400,000 pesos para llegar a la maestría, ¿sale? Para que la hora te la paguen a 80 pesos. Está cabrón. Aquí es el gran problema, ¿no? ¿Qué tan redituable es esa inversión? Sí. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Pues es que también ahí depende de tu vocación, de lo que quieras estudiar. Si quieres ser maestro, pues adelante. Ya lo que se recomienda es que utilices bien lo que tú vayas ganando, lo vayas invirtiendo en otras cosas. O vayas una manera de tener un segundo ingreso. Y siempre, pues, ver en qué estás gastando. Uh-huh. Eso sería lo principal. ¿Algo tú que quieras recomendar, César? Sí. 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 No, que por fortuna en México, igual depende de las escuelas, pero la educación superior sí es un poco más accesible que en otros lados del mundo. Sí. Casos difieren, pero vemos competencias internacionales y, o sea, checas las noticias y muchos estudiantes ganan premios y sobresalen por forma internacional. Entonces, creo que la calidad va a depender de lo que da el maestro y también lo que tanto aporta el mismo alumno. Y tú vas a llegar hasta donde tú quieras, entonces, es de las dos partes, siempre tiene que estar... Sí, acá a lo que quiero llegar es, prepárense. Como estudiante, pues den lo mejor de ustedes mismos para que después, pues lo difícil no va a ser acabar la carrera, sino lo que viene después, el encontrar trabajo, sí, desarrollarte, emprender, todo eso es lo que va a ser lo más complicado. Y en cuestión de los padres, pues es complicado, pero es buena meta, y como fomento de ahorro, el prepararse para una educación universitaria para sus hijos, y sobre todo el mejor momento para empezar es desde que son bebés, ¿no? Desde que están chiquitos, porque menos pesada va a ser esa aportación. Sí, tienes más plazo para tienes un margen más largo para poder cumplir esa meta. Sí. Y que estén claras, ¿no? Que si lo que en realidad te importa es la educación universitaria de tu hijo, pues desde que su primer año, sí, desde su primer día de existencia, pues irle metiendo para cumplir esos sueños que tú tienes. Y igual hay que seguirnos preparando todos. Sí. Si entre mejores herramientas y conocimientos tengamos, no solo vamos a progresar nosotros, sino el chiste aquí es ayudar a nuestro entorno, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra calle. No, creo que lo que a mí me gusta o me gustaría compartir es que nunca pierdan esa curiosidad por aprender cosas nuevas. Sean curiosos como Aldo el Curioso. Corte. ¿Algo más que quieras agregar, César? Nada más. Échale ganas y... César el Curioso. Y escúchenos con Aldo el Curioso. Suscríbanse y compartan este video con sus amigos. Se despiden sus amigos de La Morralla. Mi nombre es Aldo Monfil. Yo soy César Huerta. Cuídense mucho. Hasta luego.